En algunos momentos cuando tenemos reuniones familiares, cuando se reúne la familia y empiezan a recordar esas historias, esos quizás tíos cuentan sus historias, esos abuelitos empiezan a decir lo que ha sucedido antes, entonces nos damos cuenta que antes de nosotros hubo mucho antes, muchas cosas, muchas vidas, muchos recuerdos. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos con mi esposa y estamos frente a mis hijos y empezamos a hablar de otras cosas que sucedieron antes que ellos nacieran, decían, pero ¿eso cuándo sucedió? Bueno, hoy vamos a ver un poco al respecto y vamos a detallar este tema que es recordando las vidas anteriores, recordando lo que era antes. Y lo vamos a ver en Primera de Crónicas. Mi nombre es Ronnie Mejía, te doy la bienvenida a este canal. Estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Y empezamos este libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas parecería quizás que o nos diera la sensación que estamos frente a lo que es un resumen de lo que son primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Es casi como, alguien diría, se repite quizás lo mismo. Pero no, es desde una perspectiva, para que lo sepamos, es una perspectiva que fue lo que es el cautiverio, ese exilio que sufrió el pueblo de Israel, llevado obviamente a Babilonia, y después vuelven, pero tenían que recordar quiénes eran. Ya había sido aniquilado el primer templo, había sido destruido totalmente todas esas cosas, es decir, todo lo que ellos tenían por costumbre, por recuerdo quizás. Entonces el cronista, se dicen muchos muchos llegan a decir que fue Esdras el que lo que escribió, y está al punto de que empieza a recordar. ¿Cómo recuerda? Recuerda los nombres de las genealogías. Fíjate bien, Primera de Crónicas empieza 1:1, empieza Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Si bien Adán tuvo más hijos, si bien tuvo Caín y Abel, no son mencionados acá, pero está llevando una selección muy precisa. Y es que está llevando la línea mesiánica, la línea de nuestro Señor Jesús. Después dice Adán, Set, y va sobre esa línea ya en la cual un día terminará siendo de la línea del Señor. Entonces, fíjate bien, Adán, Set, Enos. Y cuando vemos acá, es todo un listado de nombres que uno puede decir, bueno, ¿qué voy a sacar de acá de tantos nombres? Pero cuando estaba estudiando esta porción me daba cuenta de decir, es como lo que estaba haciendo el cronista, estaba haciendo una selección de nombres, estaba recordando quiénes eran sus antepasados, qué vidas tuvieron. Al mencionar ellos quizás a cada nombre, ellos pueden recordar, sí, fulano era fulano de tal, era mi abuelo de mi abuelo, wow, sí, su vida fue impresionante. Por ejemplo, acá viene Matusalén. ¿Cuánto vivió Matusalén? Déjame en los comentarios y quiero leerlos a ustedes ahí. ¿Cuánto vivió Matusalén? ¿Cuánto vivió Adán, por ejemplo? Se dice que a Matusalén llegó a ser el hombre más viejo de la historia de la tierra. Ahora, ¿cuál es el punto? Vemos nombres. Para Dios los nombres son importantes acá porque representaban vidas. El cronista estaba detallando este linaje, estas genealogías, para que se dieran cuenta de dónde venían ellos, cuáles eran sus historias, qué habían vivido esas personas. Y yo te pregunto, quizás en tu familia tienen un árbol de la genealogía. Qué lindo sería, qué lindo poder recordarlo. Fulano fue tal e hizo esto y esto. Ahora, muchos de nosotros quizás no tenemos un árbol de genealogía, porque muchos de nosotros quizás nuestras vidas o nuestras familias han vivido una familia desintegrada, una vida de esa manera que no quizás todos quisiéramos recordar, o fulano de tal hizo tal cosa mal, y quizás no tendríamos ese árbol tan lindo como podríamos ser, pero Dios nos permite poder hacer esa historia diferente. Y eso es lo que Dios está deseando hacer en nuestras vidas, hacer historias diferentes. Este capítulo trata de todos los nombres hasta que llega hasta la vida de Esaú. Y en la vida de Esaú termina
Y obviamente muestra después la vida de Israel. Mañana lo vamos a ver en el capítulo 2. Pero ¿qué quiero decir con esto? Todos estos nombres representan vidas. Para Dios eran importantes estas personas. Para Dios es importante tu nombre porque representa una vida. Una vida dentro del servicio de Él, una vida dentro de su propósito que quiere usarte. Quiero solamente terminar con esto. Para Dios, tu nombre es importante porque representa el propósito que Él quiere desarrollar en ti. En cada uno de estos hombres tuvieron historias con Dios, algunos más, algunos menos. Lo que importa es qué historias tú estás haciendo con Dios, qué historia tú estás tratando de hacer y decir, Señor, ¿viviré para la gloria tuya? ¿O seré simplemente alguien que pase en esta tierra? Eso es lo que Dios quiere hacer, algo grande. Vamos a ir descubriendo, ahora estamos entrando a Primera de Crónicas. Un detalle, les doy este antes de terminar. Por ejemplo, versículo 24 dice, Sem, Fasab, Sela, Eber. Cuando menciona a Eber, es uno de los patriarcas, obviamente. Después viene Peleg, Reu, Serog, Nacor, Taré y Abraham. Eber llega a ser el nombre étnico de los israelitas o de los judíos. El judío es más religioso, israelita más es en tema geográfico y Eber es más étnico. ¿En qué sentido? Acá viene el nombre hebreos. Por eso se le dice a ellos los hebreos de Eber. Bueno, te regalo esto así, podamos terminar acá. Mañana seguimos estudiando Primera de Crónicas, ya me estoy yendo a Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas, pero recuerda esto, para Dios es importante tu nombre, porque representa la vida que Él te ha dado, para representar el propósito que quiere hacer en ti. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana. Si no te has suscrito acá, dale suscribir, dale me gusta. Este es un poco, vamos a ir indagando en cada capítulo, pero quería compartirles esto y espero que haya hablado Dios a tu vida, que tu nombre es importante porque representa la vida que Él te ha dado y la historia que Él quiere escribir en ti. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana.